Bienvenidos soñadores, en este episodio voy a explorar algunos de los secretos que se esconden detrás de la casa de Mariana, la niña de 15 años, colombiana, protagonista de la nueva película de Disney, Encanto. No sé si sabíais que durante muchos años he trabajado como fotógrafo para National Geographic Expeditions por diferentes partes del mundo, explorando incluido Colombia. ¿Sabíais que Disney compró National Geographic? Bueno, de hecho son dueños del 73%, de manera que técnicamente mis destrezas visuales y conocimientos caen dentro del paraguas mágico del universo de Disney. Ya sabéis por qué mi curiosidad. Pero bueno, soñadores, a lo que vinimos, eso era una broma. Exploremos en este vídeo los secretos que se esconden detrás de la casa de la película Encanto. Y por favor, ayudarme a luchar contra el algoritmo de YouTube. Soñadores, mi nombre es Quique Calvo, fotógrafo y emprendedor, y aunque hasta ahora sabemos muy poco de la nueva película Encanto, inspirada en Colombia, esta nueva película de Disney, he ido tratando en mis vídeos aportaros datos y curiosidades interesantes para los colombianos y para todos aquellos que estáis interesados. Estoy feliz de ver la bella Colombia que haya sido fuente de inspiración. Viendo el tráiler de la película La Casa de Mariana, he decidido compartir algunas de mis observaciones personales de ese hogar que aparentemente será mágico en la película de Disney. Como buen conocedor de Colombia, por lo menos eso pienso, creo que hay varios elementos que rápidamente me saltan a la vista. La casa está rodeada de montañas, algo que es común en muchas regiones de Colombia. Allá donde uno mira, se levantan las montañas hasta el cielo que parecen danzar con las nubes. Las vemos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en los tepuis de Chiribiquete, en los farallones de Cali. Y si os fijáis, las pendientes nunca son suaves, siempre son abruptas con una gran inclinación. Y me gusta sorprenderos, os quiero hablar del proyecto de las aventuras de Pili. ¿Qué me diríais si os digo que a día de hoy hemos regalado miles de libros en lugares remotos de todo el mundo y gran parte de esos libros han terminado en Colombia, en el Orinoco, en el Cauca, en el Amazonas? Os invito a ver la web y a explorar más sobre el proyecto. Y parece ser que la casa de Mariana en la película estará centrada en el eje cafetero, rodeada de majestuosas palmas de cera. Y seguramente a los que conocéis Colombia o los que habéis visto fotografías se os viene a la mente el Valle del Cocora. Pero ¿qué me decís de Tochecito, que cuenta con casi 600.000 palmeras de cera y tiene la mayor concentración de esta especie del mundo? Las encontramos también en el Valle de la Samaria en Caldas o camino hacia el Nevado del Ruiz. En realidad no es sorprendente que los creadores de Disney hayan incorporado las palmas de cera en torno a la casa mágica de Mariana. Son un símbolo nacional y, si no me equivoco, también es el árbol de Colombia. Esas increíbles palmeras llegan a crecer 60 metros de alto y viven varias decenas de años, superando los 100 y 200 años. Y mirando un corto de la película veo que termina con unas mariposas amarillas y rojas, una clara alusión a la obra de Gabriel García Márquez, ese realismo mágico. Y destacan al ver la casa los tejados característicos adornando el hogar colombiano. Veo la presencia de la fe católica en la torre de la casa y unos balcones rojos, de un rojo brillante, donde las familias muestran la alegría al mundo, muchas veces plantando flores como sucede en Barichara o en Cartagena. ¿Y qué me decís del tono morado rosáceo de las bugambillas? Esa especie trepadora, perenne,
originaria o nativa de América del Sur, que llega a medir casi 12 metros de altura. Hoy en día se cultiva alrededor del mundo en regiones tropicales y subtropicales. Y la magia de los que hablamos castellano, como vosotros y yo, y de nuestras diferencias culturales es que aún así nos podemos comunicar. Eso es algo realmente mágico. La bugambilla se le llama siempreviva en Colombia, papelillo en el norte de Perú y veranera en Colombia, pero también en El Salvador, Costa Rica y Panamá, y creo que trinitaria en Cuba y la República Dominicana. Mirando la ilustración de la casa en el estilo Disney y como fotógrafo, veo una escena, una composición y un uso del color. Por cierto, os invito a ver este vídeo donde explico la teoría del color y cómo utilizarla en vuestras fotografías. Pero como se trata de una ilustración, he decidido a consultarle al ilustrador y amigo Walter Carson que me dijera sus opiniones en relación a esta ilustración, y me dijo: Quique, por favor, no lo menciones en redes sociales. Como veis, para esto sirve la amistad. Walter, no lo voy a poner en mi YouTube, no te preocupes. Bueno, pues básicamente mirando la ilustración, Walter, como yo, me confirma mi primera observación. Es un hogar mágico que emana luz, un espacio alegre, soñador, musical. Walter me remarca cómo los colores de la arquitectura, esos rojos brillantes, se complementan y contrastan con los verdes del paisaje. Se tratan de colores complementarios. Veis cómo tenéis que ver el vídeo de colores de la teoría del color. Y a estas alturas del vídeo estaréis preguntando ¿quién es Walter Carson? Bueno, pues es donde tenéis que, por curiosidad, buscarlo en las redes sociales. Es mi socio en las aventuras de Pili. Y hablando de Mariana y de su casa y de la ilustración, él tiene un sinfín de información sobre personajes infantiles. Ha trabajado con clientes como Warner Bros., Disney World Publishing o Scholastic. Y volviendo a la ilustración y tomando nota y haciendo referencia a la bruma. Los dos hemos notado esa bruma en la ilustración y en el tráiler. Esa bruma de los páramos colombianos, de muchos valles de diferentes regiones que invitan a tomar el tintico de la mañana, porque me imagino que, como yo, ya os habréis dado cuenta que los colombianos son los que se levantan antes de todo el mundo. Cuando los niños colombianos ya se han lavado los dientes, se han duchado, han preparado el desayuno, han ido al colegio, han jugado una partida de fútbol y hecho la tarea, los niños españoles se están despertando. Por supuesto, esto es una broma, perdón, pero lo que sí que me he dado cuenta es que los países que están expuestos a un sol fuerte, como en los trópicos, cambian sus horarios y se levantan muchísimo más temprano. Los que habéis estado en Panamá o sois de Panamá, ¿alguna vez habéis visto a un panameño caminando a las 3 de la tarde? Seguramente a ninguno, y es por el sol. Y la bruma nos denota una cercanía a ese hogar, incluso podría hacer una referencia a lo celestial. Quien conoce bien Colombia podría decir que esa familia es casi un templo espiritual de sanación. Bueno, estos son simplemente observaciones. Y la puerta iluminada es como si fuera la entrada al alma. Las ventanas abiertas con las luces encendidas invitan a los seres mágicos a entrar en ese hogar y disfrutar ese universo de alegría, de belleza y de música. Estas son algunas de las observaciones que quería haceros en el vídeo de hoy sobre la casa mágica de Mariana, esa casa que representa o representará los hogares colombianos seguramente, con las arepas, el cafecito, el agua panela, el arequipe, y ahora mismo estoy medio salivando. Es donde aquellas marcas colombianas de productos alimenticios me tendrían que estar contactando, haciéndome patrocinios. Uy, el arequipe. Esto es una broma. Y bueno, ya para despedirme, lo que deseo de corazón es que la película Encanto no solamente sirva como foco para dar a conocer las tradiciones y la cultura, en este caso de Colombia y de sus diferentes regiones. Espero que inspire
a los colombianos a seguir queriendo su tierra y a educarse, no porque no sean educados, sino porque hay que aprender y educarse más. Hay que proteger esas maravillas naturales que se levantan no solo alrededor de la casa mágica de Mariana, sino alrededor de muchas de las veredas de las familias colombianas. Y os preguntaréis a lo mejor ¿por qué no hay más palmas de cera? Pues la respuesta es muy sencilla. Las semillas se desprenden de la palma, caen al suelo, germinan y cuando empiezan a germinar llega el ganado, lo confunde con hierba o con pasto, como decís en Colombia, se lo tragan y la palmita no puede llegar a crecer. ¿Y sabíais que en las palmas vive el lorito ojiamarillo, verde y amarillo? Come los frutos de la palma, también del caudillo e incluso anidan. ¿Veis? Son informaciones fascinantes, son teorías y conceptos que creo que Colombia va a descubrir, creo que el mundo va a descubrir. Y soñadores, gracias por seguirme, agradezco todos los comentarios, todos los likes, a todos los suscriptores y os invito, por supuesto, a seguir soñando. Emptied out my soul. You've heard it all before. Honest, but I know. Left these years ago. I was young and almost still can't fill the void. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? 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 When everything's said and done. Thought I would've grown off the beaten track to become a better man, sinking into sin. We don't need the past in our lives for tomorrow. Never see the end of the night filled with sorrow. What do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love? What do we do to love? What do we do to love? When everything's said and done, what do we do to love?